Hola, ¿cómo están? Bueno, el día de hoy vamos a platicar un poquito sobre las enfermedades de la próstata. Bueno, número uno, ¿qué es la próstata? La próstata es una glándula que es parte del sistema urinario, pero también es parte del sistema genital masculino. Solo los hombres tenemos próstata. Bueno, en general, esa glándula nos va a servir a nosotros los caballeros para que podamos ser fértiles. En general, nosotros producimos las células con las que fecundamos en los testículos y esas células se llaman espermatozoides. Bueno, ese espermatozoide, para que pueda viajar y podamos fecundar, necesita un medio de transporte y ese medio de transporte se produce en la próstata. Y les voy a enseñar un pequeño modelo que tenemos. Esta es la vejiga. En la vejiga es el almacén de orina. Aquí llega literalmente el producto de los riñones, que es la orina. Entonces, la vejiga se va a llenar más o menos entre un cuarto a medio litro de orina. Y debajo de la vejiga vamos a tener este órgano que aquí está representado de color amarillo, que se llama próstata. Entonces tenemos la vejiga, la próstata debajo de la vejiga, y este almacén se tiene que vaciar por algún lugar. Ese drenaje que vamos a tener se llama uretra. Entonces tenemos vejiga, próstata y el drenaje que se llama uretra. Pero ya me desvié de lo que estábamos platicando. La próstata va a ser, como les comentaba, parte del sistema urinario, pero también parte del sistema genital. Aquí, en la base de la próstata, por así decirlo, vamos a tener una estructura que se llama vesícula seminal. Y en esa vesícula seminal es donde se va a formar el semen como lo conocemos. Y ya con cierta nutrición o enriquecimiento por parte de los espermatozoides se va a mezclar y es el líquido con el cual nosotros los caballeros vamos a poder ser fértiles en algún momento de nuestra vida. Pero bueno, retomando a la primera premisa con la cual empezamos este video: enfermedades de la próstata. A partir de los 40 años, con un proceso de envejecimiento normal, va a empezar a aumentar el volumen de la próstata. Aquí, otra vez, volvemos a ver la maqueta. En esta maqueta vemos la próstata que está perfectamente delineada y no tenemos ninguna invasión a la vejiga y el drenaje está completamente libre. Después de los 40 años empieza a crecer poquito, pero de manera constante la próstata. Y podemos, con el paso de los años, tener incluso cambios como estos. Bueno, y estos cambios, ¿por qué van a ser significativos en nosotros los caballeros? Porque entonces ahora la próstata se va a mostrar, por así decirlo, como un tapón de la orina. No va a permitir que la vejiga drene de una manera directa a la orina se va a empezar a encharcar y entonces al encharcarse la orina se van a empezar a hacer infecciones. Y al empezarse a hacer infecciones, pues los caballeros van a empezar a presentar ardor al orinar, dificultad para poder sacar el chorro de la orina, sensación de que quieren orinar a cada rato. También pueden sentir en algunas ocasiones una sensación de que no pueden vaciar completamente el orina, ¿sí? Bueno, aquí lo más importante ni siquiera es el tamaño de la próstata. Lo más importante es la función de la vejiga. Quien da esos síntomas que les comenté es la vejiga. ¿Por qué? Porque la vejiga funciona más o menos como una bomba. Alrededor de la vejiga, y es parte de la vejiga, existe un músculo que se llama músculo detrusor. Y ese músculo detrusor va a tener la capacidad de contraerse. Bueno, si ese músculo se está contrayendo, pero tenemos una próstata grande debajo de la vejiga, es como si estuviéramos acelerando con el freno puesto. No dejamos que fluya de una manera adecuada la orina y ahí es cuando empiezan a presentarse algunas situaciones importantes para nosotros los caballeros. Este tipo de cambios que vamos teniendo van siendo muy sutiles, muy paulatinos con el paso de los años. Vamos acostumbrándonos, por así decirlo, a orinar mal. Y al acostumbrarnos a orinar mal, entonces se nos va a hacer normal tener el chorro de la orina delgadito, sin fuerza. Es más, hay algunos caballeros, para que no se tengan que literalmente mojar los pies, se tienen que sentar en la taza del baño para poder miccionar. Incluso hay muchos caballeros que, estando sentados, hasta se apachurran el abdomen para poder ayudar a vaciar la vejiga. Y eso no es normal.
nosotros tenemos que tener un buen chorro de la orina con una buena presión y cada vez que orinemos nos tenemos que sentir que ya terminamos de hacer pipí, no con esa sensación de que todavía tenemos un chorrito. Hay algunos pacientes que también después de terminar de orinar van a tener pequeños escapes de orina, gotitas o un pequeño chorro. Y en algunos casos hay pacientes que 5 o 10 minutos después o incluso hasta 1 hora después vuelven a regresar porque sienten que no terminaron de vaciar de una manera adecuada. Bueno, este tipo de enfermedades, ¿cómo se trata? Número 1, las vamos a tratar desde el punto de vista médico. ¿Qué quiere decir desde el punto de vista médico? Medicamentos. Ajá. Hay dos factores principales en los cuales vamos a tener que ayudar a nuestra vía urinaria a vaciar mejor la orina. Número 1, los medicamentos que van a ayudar a dilatar la uretra y también a relajar el interior de la vejiga. Vamos a la premisa más importante. No existe ningún medicamento que haga que la próstata se vuelva a ser pequeña. ¿Por qué? Porque como les comentaba, es un proceso de envejecimiento normal y es la manera como cual la vía urinaria va a manifestar su envejecimiento. Entonces, todos los productos que ven y que anuncian en la radio o en la televisión que de manera mágica y milagrosa van a hacer que la próstata se reduzca, pues no sirven. ¿Por qué? Porque no podemos tener algún medicamento que nos haga más jóvenes y obviamente no hay nada que haga más joven a la próstata, ¿verdad? Entonces, los medicamentos que se utilizan van a mejorar el flujo urinario, dilatando un poco la uretra y relajando el interior de la vejiga, y eso va a hacer que mejoremos el vaciamiento. A eso se le puede adicionar otros medicamentos que van a actuar directamente en ya el órgano prostático. No va a ser ningún medicamento, como se los dije, que se haga más pequeña la próstata, sino al contrario. Vamos a detener un poco, vamos a ponerle un freno, por así decirlo, al crecimiento de la próstata. Esos medicamentos van a tener prácticamente su mejor efecto entre el cuarto y quinto año, pero de tratamiento continuo. Entonces, son medicamentos que tenemos que tomar prácticamente de manera indefinida desde el momento que nosotros, como especialistas, evaluamos al paciente y le dictamos cuál es el tratamiento que tiene que seguir. Hay algunos otros pacientes que les tenemos que dar un medicamento para que la vejiga no esté haciendo espasmos. ¿Por qué? Porque aunque estamos mejorando el vaciamiento de la vejiga en algunas ocasiones sigue haciendo espasmos y el paciente sigue teniendo muchas ganas de ir a orinar. Esos son otro tipo de medicamentos. Pero, ¿qué sucede cuando los medicamentos no mejoran la calidad de vida del paciente? Bueno, desafortunadamente, un 30% de pacientes que tienen enfermedades benignas de la próstata van a requerir un procedimiento quirúrgico. Hay muchos procedimientos quirúrgicos en la actualidad y afortunadamente vivimos en un mundo en el cual ya tenemos tecnología. No se dejen engañar por algunas falsas publicidades. Cuando se necesita realizar una cirugía de próstata es para el beneficio del paciente. No tiene nada que ver con que le afecte a nuestros pacientes su erección. Los nervios de la erección pasan por la misma región, pero una cirugía bien cuidada y con toda la tecnología que tenemos no debe por qué ocasionarle a un paciente disfunción eréctil o falta de erección, que es lo mismo. Número 2. Evitamos y cuidamos mucho la situación de que los pacientes se orinen de manera continua. O sea, tenemos que evitar que los pacientes presenten una cosa que se llama incontinencia. Nunca tratamos de lesionar una estructura que se llama esfínter urinario. Y el esfínter urinario es aquella estructura que evita que obviamente nos hagamos pipí de manera continua. Hay muchas técnicas, como les decía, tenemos mucha tecnología. Actualmente, dentro de las mejores cirugías que tenemos para resolver el problema obstructivo de la próstata se llama enucleación láser de próstata con un láser que se conoce por su energía, que son láseres de tipo Olmio. La luz Olmio es
muy buena hace que vayamos retirando el tejido de manera completa, bastante precisa y obviamente prácticamente no tenemos sangrados. Existen otras tecnologías también que son ahora ya muy populares, pero vaya, cada caso es distinto. Por ejemplo, hace más de 70, 80 años se hacen cirugías con energía eléctrica en la próstata sin necesidad de abrir al paciente. Bueno, ese tipo de cirugías se llaman resecciones transuretrales de próstata. Actualmente se siguen haciendo resecciones transuretrales de próstata. Lo mejor es que se hagan con energía bipolar. Existen también energías bipolares que hacen fotovaporizaciones plasma de la próstata. No son láseres, no son energías caras tampoco y también dan buenos resultados. Depende de las manos expertas que podamos tener para tratar este tipo de procedimientos. Pero en fin, existen muchas técnicas, por así decirlo, para que lo podamos ayudar. Lo más importante son dos situaciones que yo les invito que tengan. Si usted ya tiene más de 40, 45 años de edad y empieza a tener problemas para miccionar, como le dije, el chorro de la orina es delgado, tiene que pujar para orinar, no hay buena presión, se queda con ganas de seguir orinando, acuda con nosotros, acuda a una valoración. Tenemos que hacer una valoración integral. Una cosa muy distinta es el crecimiento de próstata por edad, que ahorita les acabo de explicar, y otra cosa completamente distinta es el cáncer de próstata. El cáncer de próstata nosotros lo tenemos que buscar, tenemos que ser investigadores, el cual vamos mediante ciertas situaciones y ciertas maniobras clínicas y ciertos estudios de laboratorio, el cual vamos a tratar de investigar e identificar qué paciente tiene riesgo de que presente un cáncer de próstata. Obviamente no todos los pacientes, no todos los hombres vamos a presentar cáncer de próstata, pero después de los 60 años de edad, según las estadísticas no solamente internacionales, sino también nacionales, es la principal neoplasia maligna que mata a mexicanos y hombres de todo el mundo. Entonces, nosotros tenemos que investigarlo de una manera muy puntual. Aquellos hombres que tienen riesgo, por así decirlo, de que en su familia hubo un cáncer de próstata, pues bueno, a esos hombres tenemos que investigar la posibilidad de que tengan cáncer de próstata, pero desde una edad previa a los 50 o 40 años. Incluso a veces desde los 35 años empezamos a hacer una prueba en sangre que se llama antígeno prostático específico. Pero bueno, tenemos que individualizar cada caso de cada persona, porque pues la medicina, nosotros vemos enfermedades, pero nosotros como médicos especialistas vamos a tratar pacientes individuales, porque cada paciente va en algunas ocasiones a manifestar algunos síntomas muy particulares y le tenemos que dar literalmente el traje a la medida de cada uno de nuestros pacientes. Bueno, eso creo que es todo. Si hay alguna pregunta, comentario, pues bueno, en el enlace que está abajo, por favor, hagan sus comentarios. También pues nos pueden visitar en nuestras redes sociales de Clínica del Hombre y estamos para servirles. Hasta luego.